Seguimos con más Cuenta Regresiva. Ocho 8:35 de la mañana y lo tenemos en línea Alejandro Topo Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal, profesor universitario en Políticas Públicas. Alejandro, buen día. Ignacio y Rocío, te saludamos por aquí. ¿Cómo estás? Buen día, Rocío, Ignacio. Gracias por la posibilidad de hablar esta mañana. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, primero, ¿cómo estás observando todos estos últimos movimientos? La renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado provincial, a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es tu análisis de esta cuestión? Bueno, evidentemente hay una crisis que ya no es solo una crisis económica en la Argentina, sino que hay una crisis muy riesgosa en términos de la estabilidad política en la propia coalición de gobierno. Como ustedes han visto, hace varias semanas que hubo o hay una intensa pelea al interior del gobierno nacional para sacar o no sacar a Espert de una candidatura. Y ayer se resolvió cuando el presidente terminó de admitir que lo mejor era que no fuese candidato por su evidente potencial vinculación con casos de narcotráfico. Entonces, esta situación pone a la Argentina, vista desde el mundo, en una situación muy endeble. Imagínense que Argentina está saliendo a pedir un refuerzo de asistencia financiera porque el gobierno ha prácticamente dilapidado las reservas del Banco Central. Imagínense un presidente yendo a pedir asistencia financiera sosteniendo a un candidato a diputado nacional en el principal distrito de la Argentina, cuyas vinculaciones potenciales con casos de delincuencia vinculados al narcotráfico son realmente serias. Es un problema para la Argentina y hay que tratar de mirarlo en esos términos, tratando de levantar la mirada. Acá hay un problema de reputación para la Argentina en su conjunto y esto es gravísimo. Por lo demás, es un indicador más de la falta de rumbo y de la desorientación que tiene el gobierno nacional en todos los órdenes, no solo en lo económico y social, sino también en lo político e institucional. Y en esto del narcotráfico, Alejandro, ¿crees que puede ser la punta del ovillo? Digo, porque hoy hay en la tapa de página 12, ¿no? Vincula un poco también, no solo a Espert con Fred Machado, sino a toda la Libertad Avanza. Bueno, la justicia frente a este tipo de situaciones lo que tiene que hacer es no tener ni prejuicios ni límites, ni prejuicios en contra de alguien, porque la presunción de inocencia está vigente, pero ni límites para profundizar las investigaciones, ya que se trata de casos que tienen rigurosidad y seriedad. Y en tal sentido, no es la primera vez que uno escucha comentarios respecto de la posible vinculación de dirigentes y candidatos de la Libertad Avanza con actividades de ese tipo. Dado que uno no tiene la certeza para aplicar una sentencia conclusiva, sí es importante que la justicia avance, por supuesto. Sí, la Corte Suprema, mientras tanto, también esto es llamativo y habrá que ver si ahora con todos estos movimientos hay algún tipo de presión sobre eso. Desde hace 3 años tiene el pedido de extradición de Fred Machado frisado de alguna manera, ¿no? Bueno, nos enteramos por un colega de ustedes, Diego Iglesias, hace 48 horas, que lo mismo que ustedes están planteando le preocupa a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que preguntó qué pasa con la extradición de Fred Machado. Me parece que efectivamente es un tema sobre el cual deberíamos tener respuesta. Tal cual. Y en el medio de todo esto, Topo, presentaste una denuncia, ¿no?, ante la Cámara Nacional Electoral. Lo leí ayer en Twitter y leí una información periodística por lo que hizo el presidente con el gobernador Frigerio. Sí, como ustedes bien saben, en la Argentina está vigente siempre 25 días antes de que se lleve a cabo el acto eleccionario, la restricción para el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas en general. Lo que se suele conocer más sintéticamente como publicidad de actos de gobierno, como ustedes bien dicen, anuncios. Y el presidente violó expresamente, de manera consciente y voluntaria,
esa restricción al presentarse en Paraná, Entre Ríos, y decir textualmente que él estaba feliz, que sentía felicidad por hacer un anuncio. Y ese anuncio tiene que ver con el dragado de determinados tramos del Paraná, el Paraná Bravo, el Paraná Guazú, lo que significa claramente una transgresión, una violación del Código Nacional Electoral vigente, que en el artículo 64 cuáter de esa ley, la ley 19.1945, prohíbe ese tipo de anuncios 25 días antes del acto eleccionario. Por eso ayer hice la presentación, formulé la presentación de la denuncia ante la Cámara Nacional Electoral, que para estos casos tiene un mecanismo muy rápido, que es un portal de denuncias, y en estas horas la Cámara Nacional Electoral deberá definir si es admisible la denuncia que presenté y luego eventualmente dar intervención al juzgado federal electoral correspondiente. Pero es claro, es evidente, es contundente la violación que hizo el presidente de la norma electoral vigente. Y hablando de cuestiones reglamentarias, ¿no? Estamos en plena campaña, faltan 20 días para las elecciones. Se bajó un candidato, el que encabezaba la lista de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires. Ahora se está viendo si puede encabezar Diego Santilli. Pero, ¿qué pasa con esto, con la cuestión del candidato que podría ocupar ese lugar y con la cuestión de las boletas? Si el gobierno se encapricha con obligar a reimprimir todas las boletas, se pone en riesgo el normal desenvolvimiento del acto electoral. La reimpresión de boletas pone en riesgo la elección en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué, hay que ser muy serios. ¿Por qué decís eso? Hay que ser muy serios, Sí. responsables y también muy prudentes en esto. Que nadie se deje apretar por el gobierno nacional para reimprimir boletas, porque van a poner en riesgo seriamente el normal desenvolvimiento del acto eleccionario en la provincia de Buenos Aires, que es el principal distrito de la Argentina. Esto es así por lo siguiente. A ver. Imprimir boletas no se trata, o reimprimir boletas, no se trata de hacer un clic y mandar una impresión. Se trata de los siguientes procesos que ahora vamos a compartir con ustedes. Primero, tiene que aceptarse la eventual renuncia de Esper. ¿Ustedes conocen que la justicia electoral ha aceptado la renuncia de Esper? No, por el momento tampoco sabemos cómo se formalizó o cuándo. Entonces, primero tiene que presentarse la renuncia. Luego, la justicia electoral tiene que eventualmente tomar conocimiento y decidir. No es que alguien recibe un papel y dice, salgan a imprimir, ¿sí? No es que se recibe un mail de renuncia y entonces alguien dice, salgan a imprimir. Primero, tiene que presentarse y formalizarse la aceptación de la renuncia. En segundo lugar, una vez que se aceptó o se admitió la renuncia, debe practicarse un mecanismo de corrimiento o de reorganización del orden de las candidaturas. Y esto tampoco es un trámite donde alguien toma una planilla en la computadora o en su celular y la cambia y la imprime. No. Requiere una actuación de carácter administrativa. Claro, todo lleva mucho tiempo. Y una resolución judicial. Luego, de formalizado, hay que comunicarlo. Después de comunicado, tiene que hacerse el nuevo diseño, no de una lista, sino de toda la boleta electoral. Porque no es que se imprime un pedacito de la lista, se imprime toda, de todos los candidatos. Entonces tiene que hacerse un diseño nuevo. Ese diseño debe contar con una primera instancia de observación de todos los apoderados de todos los partidos. La boleta actual, que está vigente, no se imprimió porque al juzgado electoral se le ocurrió, sino porque se hizo un diseño previo y se convocó a una audiencia de apoderados de todas las fuerzas políticas que plantearon observaciones, modificaciones y luego se consideraron, se aceptaron algunas y otras se rechazaron. Por lo pronto, tiene que haber una nueva audiencia donde se muestre si otro es el candidato o la candidata que va a encabezar, cuál es la foto. Claro. Porque, ¿qué pasa si pone una foto con un tamaño que es el triple del resto de los candidatos? ¿Se va a aceptar? No.
Hay que ver cuál es la foto. Todos los apoderados tienen que ver la foto nueva y eventualmente aceptarla. Por supuesto, quien termina aceptando o rechazando es la propia justicia electoral. Tal cual. Una vez que se haga la audiencia, tiene recién que mandarse a imprimir. Después que se manda a imprimir, tiene que distribuirse. La campaña, ¿saben cuándo termina? El 24 de octubre a las 8 de la mañana. La campaña no termina el 26 de octubre, termina Claro, el 24 de octubre. 18 A días. las 8 de la mañana. Por lo tanto, aquí aseguro, advierto y prevengo, la reimpresión de boletas pone en riesgo el normal desenvolvimiento de la elección el día 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires, que nadie se deje apretar. ¿Y cuál sería la alternativa? Torsionar. ¿Usar estas boletas que ya fueron impresas? Eso que estás mencionando se ha hecho siempre que los candidatos se bajan cuando ya las boletas están impresas. Okay. En todas las elecciones, Okay. en todas las elecciones sucede que hay candidatos que ya no lo son y que por razones de tiempo y razones materiales no pueden ser excluidos. Y en Entonces, términos no es de presupuesto, ¿cuánto dinero sería, digamos, reimprimir las boletas? Miren, han circulado muchas cifras, Mm, pero no hay que caer en esa trampa. ok. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si dijeran que el costo es cero? Si alguien dijese que el costo es cero, ¿hay que reimprimirla? No, no hay que reimprimirla porque ponen en riesgo el normal desenvolvimiento del acto eleccionario. Por supuesto que tienen un costo significativo, pero eso no es lo más importante. Ok. Lo más importante es que se pone en riesgo que los bonaerenses podamos en tiempo y forma manifestar como corresponde nuestra decisión electoral el domingo 26 de octubre. Por lo tanto, que nadie se deje apretar ni presionar para salir corriendo a hacer los trámites mal de reimpresión de boletas, porque esto lleva un tiempo. El señor Espert y el señor Milei se convencieron de que por las posibles vinculaciones con el narcotráfico no conviene que sea candidato. Bueno, el candidato que pedía cárcel o bala deberá elegir ahora entre decir la verdad y someterse a la sanción de la justicia o ir a la cárcel. Bala no corre aquí, pero en este caso lo que corresponde es que la boleta con la cara de Espert y el nombre de Espert esté en todas las mesas de votación de la provincia de Buenos Aires, sabiendo, y lo comunicarán públicamente, que el hombre ha renunciado. Bueno, Alejandro, muy claro. Te agradecemos Clarísimo. mucho por este tiempo de diálogo con nosotros y bueno, veremos qué pasa. Y muchas gracias. Gracias a ustedes, muy buenos días. Hasta luego. Alejandro Topo Rodríguez lo explicaba de esta manera.